Listo, bienvenidos. Muy buenas tardes a todas las personas que nos miran y también para las personas que están en la retransmisión, muy buenas noches. Les recuerdo que la retransmisión se va a llevar a cabo a las 9 de la noche, hora Ciudad de México, para que estén muy atentos si es que a esta hora no se pueden conectar, para los que están en vivo. Los enlaces, así como toda la información, se va a estar compartiendo en el grupo, ¿sale? Así que estén muy atentos y no se salgan del grupo para que les lleguen los enlaces de las sesiones en vivo, el cual es el mismo que les compartí ahorita de Zoom. Vamos a estar ocupando ese mismo para los 3 días. El enlace de retransmisión sí va a variar en cada una de las sesiones, ya que este se sube como una grabación a través de nuestra plataforma de YouTube, se sube como estreno, así que va avanzando conforme avanza la clase y no queda de manera permanente, así que traten de verlo a la hora señalada para que no se pierdan ninguna de las sesiones, ya sea en vivo, ya sea en retransmisión. Ahí en el grupo les vamos a estar compartiendo el link. Nos miran de Jalapa, Veracruz, México, Veracruz, Estado de México, de Nuevo León. Bienvenidos, Morelia, Orizaba, Veracruz, de Oaxaca, de México. Tenemos mucha gente de Veracruz, bienvenidos. Tepit, Nayarit, Tijuana, Estado de México, también mucha gente de México. Acapulco, Estado de México, Tecamac, del Estado de México. Lima, Perú, bienvenidos del Estado de México. San Pedro Tlaquepaque, bienvenidos. Del Estado de México, también tenemos mucha gente de México. Muy buen día. Querétaro, Mazatlán, San Luis Potosí, Tlaxcala. De ahí es la maestra Brenda de Tlaxcala, así que pues bienvenidos. Del Salvador, bienvenidos. Tenemos gente del Salvador, tenemos gente de República Dominicana. También vi que de Perú, de Guatemala, em, de Michoacán. Pues muchísimas gracias a las personas que nos compartieron de dónde nos están viendo. Y pues bueno, vamos. También sé que hay muchas personas que están de primera vez, ya los que están de casa, pues bueno, ya saben la dinámica en la cual trabajamos en ICADI y también ya saben la dinámica para los que siguen el trabajo y los talleres o los cursos de manera general que brinda la maestra Brenda aquí con nosotros en ICADI. Entonces, sobre todo esta información va para aquellos que están de primera vez con nosotros y pues hay muchas dudas. Nosotros somos ICADI. Somos varios centros, pero ahorita el taller va enfocado para las personas que se inscribieron a este taller que es de ICADI. Eh, Trabajamos precisamente en cursos enfocados en desarrollo infantil. Ahorita tenemos un tema bastante interesante en temas de lenguaje. Cada mes tratamos, no, si no es que todos los meses tenemos temas de diferentes enfoques, diferentes temas. Y sobre todo también para aquellas personas que les interesan los temas del lenguaje. ¿Dónde nos pueden encontrar? En nuestras redes sociales. Nos encuentran como ICADI, tanto en Facebook como en Instagram. Es muy importante que nos sigan para que puedan ustedes o les pueda salir, mejor dicho, la información o las publicaciones de los calendarios que mes con mes traemos para ustedes enfocados en estos temas de desarrollo infantil. Todos los meses tenemos talleres y también diplomados. Les voy adelantando, en enero vamos a tener el diplomado con la maestra Brenda en estimulación del lenguaje. Va a ser a finales de enero, pero pues ya está programado para aquellas personas que quieran la información. Todavía no está, ya está confirmado, pero todavía no está la publicidad. Pero por eso vayan y síganos en la página porque ahí pues les vamos informando los cursos, los talleres, los diplomados que tenemos mes con mes. También publicamos los que ya vienen acercándose cada semana para que se inscriban, para que no se queden fuera y sobre todo también para que nos compartan dentro de sus historias, dentro de sus publicaciones y podamos llegar a más personas, que es muy importante, ya que prácticamente el único medio en el que nos damos a conocer hoy en día como instituto, como empresa, como prestadores de servicio, es a través de las redes sociales. Entonces, ustedes nos ayudan en gran manera a través de compartirnos. Y pues bueno, como les comenté,
Toda la información que les vayamos a dar, tanto los enlaces para entrar, los enlaces para la retransmisión, así como avisos, si es que hay algún tipo de aviso que podamos brindar, es a través y únicamente del grupo. No hacemos llamadas directas ni mandamos mensaje directo, así que tengan mucho cuidado porque hay personas que luego entran a estos grupos para hacer algún tipo de estafa donde les llaman o donde les mandan mensaje de manera directa a sus números, donde les dicen que se inscriban y les mandan enlace. No hacemos este tipo nosotros de publicidad. Toda la información es en el grupo. Si ustedes tienen alguna duda de cuestión administrativa o quieren conocer los diferentes cursos que tenemos en el mes, nos mandan mensaje directo a cualquiera de los administradores y con mucho gusto les vamos a dar respuesta. Y pues bueno, los 3 días que vamos a tener del taller, que es lo que dura el taller de manera completa, es gratuito. No tiene ningún costo que ustedes estén en las sesiones tanto en vivo como en retransmisión. Para aquellas personas que necesiten, requieran la constancia, la quieran solicitar, esta constancia tiene un costo administrativo o un costo de recuperación de solo 270 pesos mexicanos. La constancia les va a estar llegando una vez que finaliza el taller de manera digital y también les va a llegar el material del taller. Para quienes vayan a adquirir su constancia, les llega el material del taller, que incluye el material del taller, las grabaciones de las 3 sesiones, incluye la presentación que ustedes van a estar viendo de la ponente y una carpeta de archivos adicionales. Aparte, la constancia cuenta con código QR y el valor curricular de esta constancia es de 12 horas. Como les dije, tiene un costo de 270 pesos mexicanos o 16 dólares americanos. Como se les haga mejor la conversión en la moneda de su país. Ahora, la constancia ustedes la pueden adquirir finalizando el diplomado, finalizando el taller, que diga, pueden adquirirla finalizando el taller. De todas maneras, ahorita que finalice esta primera sesión, ahí en el grupo les vamos a compartir lo que es las formas de pago y los pasos a seguir para que ya ustedes vayan teniendo esa información. Pueden hacerlo, pueden irla solicitando desde el momento que les compartimos esa información. Pueden hacerlo finalizando el taller o como fecha límite el día martes 21 de octubre. Ya estamos en octubre. Martes 21 de octubre va a ser la fecha límite para que ustedes puedan solicitar su constancia. Pues bueno, espero que quede o haya quedado un poco más claro. Recuerden que a las 9 de la noche, para los que se están apenas integrando, a las 9 de la noche va a ser la retransmisión, por si es que no pueden ver la clase de manera completa o tienen algún detalle con el internet. A las 9 hay una retransmisión, igual durante estos 3 días. Perdón, es que ando un poco mal de la garganta. Ok, pues bueno, vamos ya a iniciar con esta sesión. Les recuerdo que si quedó alguna duda de cuestión administrativa, pueden mandarme mensaje directo, ahí me van a encontrar en los administradores como Ceci León. Y pues con mucho gusto yo les voy dando respuesta o también les puedo compartir el enlace para los siguientes cursos que están por iniciar. Y pues ya van a quedar en manos de la maestra Brenda Carolina Romero Mares. Ella ya ha estado con nosotros ya muchísimo tiempo, prácticamente desde que iniciamos talleres. Aquí en ICADE ella inició con nosotros este proyecto, el cual le agradecemos muchísimo. Entonces, este tema precisamente ya lo hemos brindado y ya ustedes lo habían estado solicitando porque creo que este año no se había impartido. La maestra Brenda es maestra de lenguaje y comunicación por parte del USAER. Número 29, directora y fundadora del Centro de Atención Integral Frida, maestra de lenguaje en nivel medio superior en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 212, asesora en el área de audición y lenguaje en el CRI 06, terapeuta de lenguaje en el ámbito particular, maestra de estimulación temprana del Instituto HANA, docente a nivel universitario en las licenciaturas en psicopedagogía en el Instituto Franciscanos del Oriente del Estado de Tlaxcala, asesor técnico pedagógico en la zona 2 de educación especial del estado de Tlaxcala. Ha participado en la creación y adaptación del proyecto CISA
dirigido a los alumnos con discapacidad auditiva en el estado de Tlaxcala, en el Departamento de Educación Especial. A la maestra Brenda la pueden encontrar en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como @Brenda Terapeuta de Lenguaje, así. Y ahorita que ustedes tengan la oportunidad que inicia la sesión de tomar una captura a la pantalla, una selfie o una fotografía, puedan etiquetarnos dentro de sus redes sociales, tanto a la maestra Brenda como a nosotros, como @Icadi, para que también pues podamos conocerlos por este medio y también poder llegar a más personas. Voy a dejar de compartir para que, pues bueno, ya podamos iniciar. Maestra Brenda, bienvenida. Hola Ceci, buenas tardes, muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Vamos a trabajar precisamente este tema que sí, pues ya se había estado solicitando y no se había dado a lo largo de este año, pero vamos a platicar, ¿vale? Recuerden ahorita, sobre todo las personas, estaba viendo ahí el chat, bienvenidos todos y todas. Recuerden que ahorita se tiene la sesión como de, pues la explicación, digámoslo así, y al último vamos a tener unos 15-20 minutos en el chat, ¿vale? Para que puedan ir anotando sus preguntas en su libreta y ya cuando aperturemos el chat podemos estar respondiendo las dudas referente al tema, ¿vale? Y pues bienvenidos, bien decía Ceci, ojalá nos puedan etiquetar en las redes sociales. El tema de esta tarde y de estos 3 días es afasias y daño neurológico. Y obviamente vamos a ver técnicas terapéuticas para la rehabilitación del lenguaje, ¿vale? Entonces, realmente es uno de los temas, ¿se acuerdan? Bueno, no sé si recuerdan, les he platicado que la terapia del lenguaje se trabaja en digamos que en 3 ámbitos, ¿no? La terapia del lenguaje tiene el ámbito clínico, donde encontramos precisamente diagnósticos como como es la afasia, donde intervenimos precisamente en equipo multidisciplinario con otros especialistas, ¿no? Como son neurólogos, neuropsicólogos, cardiólogos, con una amplia gama de especialistas, ¿no? Les decía, tenemos el ámbito clínico, tenemos el ámbito educativo, ¿no? Atendemos el ámbito educativo, donde precisamente es donde se desempeñan pues las USAER, los centros de atención múltiple, ¿vale? Y se tiene como tal en terapia del lenguaje la situación social, en el sentido de atender y capacitar a las familias de las personas que un servicio no les puede dar como tal una terapia consecutiva, ¿no? Entonces, aquí en México, servicios que ofrecen ese tipo de terapia puede ser DIF, que van y capacitan a la población y las herramientas que mayor les pueden dejar para poder implementarlas. También USAER de repente hace un poquito de eso por los tiempos. Y les decía, el día de hoy nos vamos a enfocar precisamente en un diagnóstico que es de tipo clínico. Entonces, nuestra intervención por lo regular aquí vamos a trabajar con adultos. Es uno de los primeros temas que damos, que no se trabaja con niños, ¿no? Y ahorita les voy a ir platicando por qué. Este es meramente clínico y se atiende precisamente pues en los consultorios particulares. De repente no sé las VR si lo lleguen a atender, la verdad, ahí sí como desconozco si hay las edades que atiende VR, pero precisamente es eso, ¿no? Es un diagnóstico clínico. Entonces, por eso, el día de hoy, el objetivo a lo largo de estos 3 días es brindar estrategias a los participantes, brindar a los participantes los conocimientos teóricos y prácticos sobre las afasias y su abordaje terapéutico para que sean capaces de identificar tipos de afasia, comprender su impacto en la comunicación y aplicar técnicas de intervención para favorecer la rehabilitación del lenguaje. Y entonces les decía, aquí en este tema en específico es meramente clínico, sí vamos a estar hablando de
palabras como paciente, como rehabilitación, ¿no? A diferencia de cuando lo hacemos en el ámbito pedagógico. Aquí sí hablamos precisamente, nos vamos a encontrar durante todo el trayecto ese tipo de términos porque pues el tema sí lo requiere, ¿no? ¿Y qué temas vamos a abordar a lo largo de estos 3 días? La intención es que trabajemos las principales áreas del cerebro implicadas en el lenguaje, sí o sí las tenemos que trabajar en este tema. Definición de afasia, relación con daño neurológico, factores pronósticos en la recuperación. Vamos a abordar afasia de Broca, afasia de Wernicke, afasia de conducción, afasia global y la diferencia entre todas estas, ¿cómo se llama? Entre todos estos tipos de afasia, ¿no? ¿Cuál es el que, pues sí, la diferencia que nos hace entre Broca, Wernicke, global y todas esas, ese tipo de afasias que encontramos, ¿vale? Ese es el temario que vamos a estar abordando a lo largo de estos 3 días y vamos a comenzar. Vamos a hablar de las principales áreas implicadas en el lenguaje. Les decía, esto es meramente clínico y sí o sí lo tenemos que entender, ¿vale? Voy a tratar de ser como lo más simple posible, porque al hablar de anatomía, pues ya saben ustedes que siempre es extenso, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar con definir que el cerebro se divide, digámoslo así, en partes, ¿no? Tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, ¿no? De esa manera es como se puede dividir, digamos así, para su estudio, para ubicarnos en ciertas áreas. Tenemos frontal, parietal, temporal y occipital, ¿sale? Son las 4 áreas principales en las que se divide el cerebro de manera general. Una vez entendida esta división, vamos a tener áreas implicadas en el lenguaje. Si bien somos un sistema funcional complejo, que necesitamos de cada una de las partes para que funcione, hay áreas que trabajan específicamente algo, ¿no? Y en el área del lenguaje tenemos precisamente el área de Broca, que si le ponemos atención a la imagen que está aquí, está situada en el lóbulo entre el lóbulo frontal y parietal izquierdo, ¿no? Y entonces, esta área de Broca es la encargada de realizar la producción y la articulación del lenguaje, es decir, la encargada del habla, ¿no? Esto que yo estoy haciendo en este momento, que es articular movimientos, que ahorita voy a hacer A, O, U, esa área, el área de Broca es la que está trabajando al 100%. El área de Broca se encarga de la articulación del habla, ¿no? O sea, de la producción del habla. Por ende dice, pues de esa parte externa del lenguaje, ¿no? Se encarga de planificar, de coordinar los movimientos y precisamente de mandar a los músculos involucrados en el habla, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo, cuando ustedes van a decir una palabra, que vamos a decir ahorita, por ejemplo, broca, para que yo pudiera decir la palabra broca, esa área específica, lo primero que hizo fue identificar qué fonemas son los que íbamos a unir, ¿no? Los ordenó y mandó a través de un comando esa instrucción para que mi boca emitiera la palabra broca, ¿no? Y todas estas instrucciones que les estoy dando, todo esto que les estoy compartiendo, el área de Broca está trabajando, está coordinando, que es esta producción. Tenemos otra área muy importante que es el área de Wernicke, que está ubicada en el lóbulo temporal y que ésta se encarga de comprender el lenguaje hablado y escrito. Y entonces su función consiste en codificar los sonidos para darle un significado a los conceptos. ¿Qué quiere decir esto? El área de Wernicke, todos tenemos un celular, ¿no? Cuando abrimos la cámara y vemos ahí la imagen, la capturamos.
Esa es el área de Wernicke. Hagan de cuenta que el área de Wernicke es la que toma fotografías a todo lo que hay a nuestro alrededor y almacena en una caja el nombre de cada una de las cosas. Y si volteamos ahorita, decimos, cámara, vaso, lapicero, computadora, agua, todo eso es el área de Wernicke, ¿vale? El área de Wernicke es aquella que se encarga de tomar esa captura. Digamos, vamos a hablar ahorita metafóricamente, el área de Wernicke toma la fotografía. Viene otra parte importante, el fascículo arqueado, que está subrayado ahí en una flecha azul. El fascículo arqueado es un conducto para que estas dos se pongan de acuerdo, tanto el área de Broca como el área de Wernicke. Este es el canal. Entonces, el fascículo arqueado son fibras nerviosas que actúan como un puente. Y si se dan cuenta, ahí está una flecha azul en el cerebro. Es un puente en el que pasa la información, ¿no? Un ejemplo, lo primero que se hizo fue tomar la fotografía. Ese es el área de Wernicke, ¿no? Ya tengo el concepto. Bolsa. ¿Para qué sirve una bolsa? ¿De qué color es? Todo eso lo registró el área de Wernicke. Y mi maestra me dice, háganme una oración con la palabra bolsa. Entonces, ¿qué creen? El fascículo arqueado empieza a pasar información para llegar al área de Broca. Entonces, el área de Broca es la impresora, es donde van a salir las palabras, ¿no? Es así como funciona nuestro cerebro. Si nosotros hacemos esa metáfora con los dispositivos, con mi celular tomo una fotografía, ¿no? Pero con el cable USB o con el Wi-Fi que lo voy a conectar a la impresora, es así como va a transmitirse la información, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, si llega a fallar el Wi-Fi, porque ya casi no hay impresoras con USB, ¿no? Pero en el caso de tener USB del teléfono o de la computadora a la impresora, ese es el fascículo arqueado. Si falla el fascículo arqueado, vamos a tener serias dificultades, porque sí, se va a tomar la fotografía, pero no vamos a poder imprimir porque la información no va a pasar a través del cable o a pasar a través de la red, ¿no? Y lo mismo, pues la impresora es la encargada de sacar el material, entonces así funciona. El área de Broca es la encargada de sacar el material tangible del lenguaje que es a través del app, ¿vale? Una vez entendidas estas partes, que son como las más importantes, área de Broca, área de Wernicke y fascículo arqueado, podemos ahora sí empezar a hablar de afasias, ¿no? ¿Por qué? Porque hay afasias que se ubican específicamente en estas áreas. Y entonces, aparte del área de Broca, aparte del área de Wernicke y del fascículo arqueado, tenemos otras áreas que son sumamente importantes. Tenemos, por ejemplo, la corteza auditiva, que la corteza auditiva está ubicada en el lóbulo temporal y es la primeritita en ponerse en juego a la hora de recibir el lenguaje, ¿vale? Un ejemplo, ahorita yo estoy hablando, lo que está activo en ustedes es su corteza auditiva, porque es lo primero que está registrando información. Y entonces, eso hace, la corteza auditiva hace que el área de Wernicke empiece a trabajar, ¿no? Porque no solo basta con tomar la captura, ahora digamos que ya cambio a video, porque ahora ya le voy poniendo audio, le voy poniendo más movimiento, ¿no? Entonces, primero se pone en jaque la corteza auditiva, que es la que identifica, registra, almacena sonidos y los pasa al área de Wernicke. Después, el área de Wernicke las comunica a través del fascículo arqueado al área de Broca y Broca la distribuye hacia nuestros músculos, ¿no? Que van a entrar en el habla, en el proceso de habla. Y también encontramos la corteza motora primaria. ¿Qué quiere decir eso de la corteza motora primaria? Es un área donde se coordinan los músculos necesarios en la producción física del habla, ¿no? Entonces, es decir, que la corteza motora trabaja en conjunto con el área de Broca para que estos nervios, estos aparatos o estas estructuras anatómicas se muevan, ¿no?
Y tenemos ahí un puntito azul claro que dice que es el giro angular. ¿Qué es el giro angular? Es un área específicamente que se encarga de procesar el lenguaje escrito, ya que ayuda a convertir la información visual de las palabras en una representación lingüística. Y dirán ustedes, ¿por qué hablamos del giro angular? Si venimos hablando de habla, lenguaje, porque el lenguaje escrito también es parte de la terapia del lenguaje. La terapia del lenguaje, acuérdense que atiende dificultades en el lenguaje, y el lenguaje escrito es otro de nuestros medios para comunicarnos y que incide muchísimo en las afasias. Al no haber habla o al no haber comprensión, nuestro nivel compensatorio es la escritura. Entonces, por eso se habla del giro angular. Es importante que sepamos que ese giro angular es el encargado de procesar este lenguaje escrito, ¿no? Y bueno, una vez teniendo al menos estas 6 áreas que son las más indispensables para que el lenguaje funcione o se lleve a cabo, ahora sí les decía, podemos hablar de qué es una afasia. Y entonces nos vamos a remontar a uno de los primeros investigadores en este cuadro clínico, que es Luria. Entonces, Luria nos define a la afasia como un trastorno del lenguaje. Acuérdense, ¿qué es un trastorno? Es un cambio o alteración en la adquisición de algo, ¿no? Entonces, quiere decir que la persona tenía lenguaje como el de ustedes y como el mío, intacto, pero sufrió algo y entonces le dejó esta alteración. Y hasta aquí entre paréntesis, Luria es muy específico. Este trastorno es única y exclusivamente del lenguaje, no de la inteligencia. Entonces, la afasia aparece cuando una persona sufre un daño en estas áreas del cerebro que les acabo de mencionar, ya sea la afasia, la afasia de Broca, porque el daño está en el área de Broca, la afasia de Wernicke, porque el daño está en el área de Wernicke, la afasia global, por ejemplo, porque el daño está en todas estas áreas que les acabo de mencionar, corteza auditiva, corteza visual, fascículo arqueado, ¿cómo se llama? Área de Broca, área de Wernicke, ¿no? Por eso era súper importante que yo les explicara brevemente estas áreas lingüísticas, dónde están y qué están encargadas de hacer, porque de ahí vamos entendiendo la fase. Entonces, obviamente, cuando la afasia se da, cuando hay un daño en una de estas áreas específicas y entonces empieza a evidenciarse a través de una dificultad para comprender o para ejecutar el lenguaje, ¿no? Y de esta manera podemos decir que la afasia se da casi en un 95% en adultos. ¿Se puede dar en niños? Sí, pero es una mínima probabilidad, casi es un 5%. ¿Qué caracteriza a la afasia? Con la afasia yo tengo una vida común. Adquirí el lenguaje de manera normal, mi desarrollo lingüístico fue bueno, tenía yo una buena calidad de vida, pero un ejemplo, sufrí un accidente y tuve ¿cómo se llama? Un accidente que me dañó el área de Broca. Entonces, como secuela queda una afasia del área de Broca, ¿no? O bien, ahorita vamos a hablar de las principales causas de afasia, pero entre ellas sobresale los infartos cerebrovasculares, ¿no? Que es muy difícil que a un niño le dé un infarto cerebrovascular, ¿no? O sea, sí existe la probabilidad, pero es de un 1%, de un 0.5%. Por eso les digo, este tema es única y exclusivamente de adultos. ¿Qué diferencia hay entre la afasia y la apraxia? Tanto del habla infantil como de la apraxia del habla en adultos. Con la apraxia se nace. O sea, ya es una dificultad de coordinación que de por sí desde que el cerebro se estaba formando
estos órganos encargados de planear y de coordinar no hicieron clic y entonces no se desarrollaron correctamente y ya no se van a desarrollar correctamente. Por eso la praxia del habla infantil no se quita, solo se le da calidad de vida al paciente, pero en la praxia ya nacen así. En la afasia no nacen así. La afasia es adquirida, ¿vale? O sea, esa es una de las grandes diferencias. Y entonces, ya que vimos que es un trastorno que es adquirido, que se da meramente o mayormente en adultos, la afasia se puede manifestar en problemas para hablar, es decir, ejecutar esta parte de articulación. Se puede evidenciar en dificultades para escribir, en dificultades para leer y entender el lenguaje, tanto hablado como escrito. Y dice ahí, la afasia no es una enfermedad en sí, ¿no? Sino es un síntoma de una lesión cerebral. Entonces, tiene que quedar súper claro, no es una enfermedad. Algo sí, no se quita al 100%, ¿no? Vamos a hablar ahorita de los pronósticos, de qué depende un pronóstico, porque hay pacientes que obviamente, pues nos buscan, ¿no? Sobre todo les decía yo los adultos. En esta parte yo he dejado de trabajar con adultos, pero cuando lo hice realmente, trabajé con una persona precisamente con afasia de Broca. Y entonces, pues realmente yo era lo más sincera posible con la familia. Se les dan las herramientas porque dependiendo del pronóstico, pero pues hay que tener claro que hay una lesión, ¿no? Entonces, por ende, ya no se quita, ¿no? O sea, no se quita. Y bueno, pues ya que vimos que es una afasia, que es una dificultad que se adquiere y que se evidencia para comprender o ejecutar el lenguaje, existen causas. Por eso les decía, casi el 90-95% es en adultos, porque las principales causas son accidentes cerebrovasculares, ¿no? Que tiene que ver precisamente con esta parte de, ¿cómo se llama? Pues un mal funcionamiento de nuestro cerebro, de la situación sanguínea, ¿no? Tiene que ver con algo orgánico, si bien o puede ser ocasionado por un traumatismo cráneoencefálico también, ¿no? Que hablemos de esa parte, que puede ser porque nuestro organismo no funciona al 100%, o sea, la sangre, perdón, no fluye al 100% como lo debe de hacer, o bien porque sufrimos un accidente que impactó, o se me fue la palabra, traumatológico, ¿no? Y nos dejó como secuela una lesión. Entonces se dan cuenta también, siempre que doy afasia, les hago mucho énfasis en la importancia de hacer ejercicio desde que somos jóvenes, ¿no? Porque también eso influye demasiado. Por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares se dan precisamente cuando son orgánicas. El ejercicio nos ayuda mucho a mantener esta parte de que el cerebro funcione bien, de que nuestra oxigenación esté correcta, de que pues no tengamos o no seamos tan propensos a sufrirla, ¿no? Tenemos como principales causas también una lesión cerebral traumática, que es lo que les decía yo. O sea, por ejemplo, esta pacientita que yo, ¿cómo se llama? Yo atendía, se cayó de la azotea, o sea, se subió al rotoplas de una adulta como de 60 años, que todavía tenía fuerza, se movía y todo, se sube al rotoplas, yo no sé qué se subió a hacer, vino un aironazo y pues la señora salió volando no sé cuántos metros y cayó de cabeza, ¿no? Y entonces, pues se le da la atención, demás, y se, muy evidente, ¿no? La situación, lesión en el área de Broca y por ende, nos queda como secuela facia de Broca. También tumores cerebrales que obviamente obstruyan precisamente la conducción de estas áreas al 100%. Tenemos enfermedades neurodegenerativas, porque también lo que les decía, o sea, nuestro cerebro, ¿cómo podemos cuidar el cerebro desde jóvenes? Pues obviamente de manera intelectual con la lectura, con pues problemas, un poquito estas sopas de letras, crucigramas, memoramas, cosas que pongan en jaque a nuestro cerebro, que lo hagan esforzarse, ¿no? Las rutinas son parte de cuidar nuestro cerebro,
pero el ejercicio juega un papel sumamente importante. O sea, de verdad, dense cuenta, cuando hacemos ejercicio, oxigenamos más, ¿no? Y entonces, precisamente nuestro cerebro, a la hora de que hacemos ejercicio, todo nuestro cuerpo es menos propenso. ¿Por qué? Porque existe más corriente sanguínea. No hay como esos nudos o que se vayan formando coágulos que nos hagan propensos a algo, ¿no? Les decía, los tumores cerebrales, las enfermedades neurodegenerativas, como puede ser, pues, obviamente Alzheimer, mal del Parkinson, o pues ya nuestro cerebro de viejito va perdiendo ciertas habilidades. Traumatismos cráneoencefálicos, infecciones o inflamaciones en el cerebro, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, casi todas estas causas, pues ya son en su mayoría por edad. Casi las afasias se empiezan a presentar de los 55 años en adelante. Les digo, a excepción de accidentes o traumatismos cráneoencefálicos, obviamente ocasionados pues por un accidente de cualquier tipo, ¿no? Como les decía de esta pacientita. Por ejemplo, cuando fui a solicitar el expediente de ella, yo veía muchos casos en la clínica y uno de los pacientes pues fue porque chocó, o sea, quedó bien, digamos, en sí el paciente, pero le dejó una afasia de Wernicke, ¿no? Bien recuerdo, uno de los pacientes que estaban en la clínica era maestro. Y entonces quedó con una afasia de Wernicke que, híjole, estuvo bien difícil ese caso, ¿no? Entonces les digo, casi el 95% se da en adultos. Y bueno, ¿qué relación existe entre afasia y daño neurológico, no? Porque es nuestro tema principal. Y decimos, bueno, la relación es directa. ¿Por qué? Porque la afasia está relacionada con un daño en las áreas del cerebro. Entonces, al hablar de afasia, pues hablamos de un daño neurológico, ¿no? De que hay una lesión y por ende la afasia es una secuela de ese daño neurológico. Y entonces, ya decíamos, las causas más comunes son accidentes cerebrovasculares, tumores, infecciones, inflamaciones, enfermedades neurodegenerativas, demencia, ¿no? Y entonces, lo que hace por ejemplo, este accidente o esta lesión es que interrumpe la capacidad de la persona para comprender o producir el lenguaje, afectando la comunicación oral, la lectura y la escritura en algunas ocasiones, ¿no? Por eso les decía, es importante saber las regiones, porque de eso vamos a poder entender cada una de las afasias. Y entonces, bueno, solo en resumen, ¿qué relación hay con daño neurológico? Directo, ¿no? Porque al haber una afasia, en automático sabemos que el paciente tiene un daño neurológico o una lesión. Por eso se habla de afasia o daño neurológico. Y entonces, vamos a ver qué tipos de afasia encontramos, ¿no? Y cuáles son. Vamos a ver ahorita, bueno, les voy a mencionar y les voy a decir en cuáles nos vamos a centrar, obviamente, como en las más comunes, ¿no? Tenemos la afasia más común, que es la afasia de Broca, o algunos autores la conocen como, o la nombran como afasia expresiva, que tiene que ver con esta dificultad para ejecutar el habla. Tenemos la afasia de Wernicke, o algunos autores la llaman afasia receptiva, que tiene que ver con la dificultad para comprender el lenguaje, ¿no? Ahorita las vamos a ir viendo desglosadamente. Tenemos afasia de conducción. Su dificultad precisamente está en el fascículo arqueado, ¿no? Y entonces, si se dan cuenta, vamos de la menos compleja a la más compleja, porque dentro de las afasias, las más amigables es la de Broca, ¿no? Cuando, bueno, dificultad para articular, pero tenemos intacta la parte de comprensión, la parte de gramatical, la parte para estructurar el lenguaje, ¿no? Después tenemos el área de Wernicke, se va complicando un poquito más. Si tienes una afasia de Wernicke, pues va a haber dificultades para comprender y ejecutar el lenguaje. Afasia de conducción, ¿se acuerdan? El daño está en el cable, entonces se va complicando aún más, ¿no? La situación. Otro tipo de afasia que nos podemos encontrar es la afasia global, donde aquí pues obviamente falla la corteza auditiva, la corteza visual, el fascículo arqueado, el área de Wernicke, de Broca, fallan casi todas las áreas, ¿no? No hay una conexión específica. Tenemos la afasia anómica,
y la afasia transcortical, ¿vale? Y entonces una vez que fuimos conociendo a grandes rasgos los tipos de afasia, vamos a hablar específicamente de cada uno de ellos, ¿vale? Y entonces, le voy a regresar tantito. Vamos a hablar ahorita de la afasia de Broca, que como les decía, se denomina o se llama así afasia de Broca porque la lesión la encontramos en el área de Broca, que puede ser, ya les decía, por una lesión cerebral, por un traumatismo cráneoencefálico, no hay muchos orígenes. Les decía, por ejemplo, de este pacientito que yo veía, cuando fui a la clínica, venían en un automóvil, los arroja un tráiler y él queda, o sea, voló no sé cuántos metros y quedó prensado, creo que en un árbol. Entonces le queda como secuela una lesión en el área de Wernicke, ¿no? Y así, o sea, muchos, la mayoría son, digamos, casi un 25% son ocasionados por accidentes de este tipo, ¿no? Entonces, en la fascia de Broca, o también llamada afasia expresiva, acuérdense que es una dificultad en la producción del habla. ¿Qué quiere decir aquí? Que la persona sí comprende lo que yo le estoy diciendo. Por ejemplo, ahorita que ustedes les estoy explicando algo, su cerebro está trabajando el área de Wernicke porque están poniendo atención, están comprendiendo, de repente anotan ciertas cosas, de repente dicen, ah, sí, sí lo he escuchado, o dirán, ah, no, no es cierto, yo escuché otra cosa, ¿no? Muy probablemente todo eso es área de Wernicke. Si se dan cuenta ustedes, por el momento no pueden activar el micrófono, entonces solo está trabajando el área de Wernicke, está recibiendo información, la está almacenando, la está traduciendo en escritura, ¿no? Cuando yo aperturo el micrófono, ahí sí viene el área de Broca, ¿no? Entonces, en el área de Broca, esta parte de Wernicke funciona al 100%. Las personas que tienen afasia de Broca, digamos que están en este momento como ustedes, receptivos. Pero cuando yo aperturo el micrófono, ahí viene la dificultad. El área de Broca tiene dificultad para ordenar cómo va a decir las ideas. Bueno, no cómo va a decir las ideas, perdón, cómo va a producir los sonidos para que se vuelvan palabras. Y muchas de las personas que tienen afasia de Broca, una característica es que como lo tienen aquí almacenado, ellos hablan porque creen que lo están ejecutando correctamente, no se dan cuenta, ¿no? Y entonces las personas que tienen esta condición tienen problemas para encontrar las palabras, para formar las oraciones completas, porque resulta un discurso lento y forzado, porque la dificultad está aquí, ¿no? Y vamos a hablar un poquito, bueno, obviamente de origen neuronal, pero se evidencia más como en las estructuras anatómicas, ¿no? Aquí es donde se encuentra, digamos, el fallo o la lesión en el lóbulo frontal izquierdo, sobre todo es conocida así como el área 45, que es el área de Broca, ¿no? Y entonces la dificultad es para organizar las palabras, la gramática y la articulación, ¿no? ¿Qué características tiene la afasia de Broca? Bueno, un habla no fluida. ¿Por qué? De manera, si yo les dijera ahorita, con la palabra felicidad, ármenme una oración. A ver, vamos a hacer el ejercicio, ¿sale? Con la palabra felicidad, ármenme una oración. Entonces, las personas con afasia de Broca son capaces de hacer lo que ustedes acaban de ejecutar. Ah, la felicidad es que es un sentimiento, un ejemplo, aunque no sea cierto, ¿no? O sea, la felicidad es un sentimiento. Disculpen si me equivoqué en definir. Ya la organizamos, ¿no? Eso es lo que hacen las personas con afasia de Broca. Ahora yo les diría, bueno, ¿quién quiere decirme su oración, no? Ahí viene la dificultad y empiezan las personas. La felicidad, ¿no? Y por más que se esfuercen, porque les digo, el cerebro comprende todo, lo que falla precisamente son esos movimientos o la coordinación de esos movimientos. Por eso hay habla no fluida. Existe mucho esfuerzo para hablar. O sea, las personas pareciera que tuvieran, no sé si alguien ha visto una persona que le dio parálisis facial,
que se está recuperando y ven que es muy difícil de articular. Así se evidencia una persona con apraxia, que se le dificulta, ¿no? Se puede presentar anomia, que es la anomia, dificultad para encontrar palabras, ¿no? Como no puedo producir, por ejemplo, me doy cuenta que no puedo pronunciar todos los sonidos, ¿cómo le hago para decir o sustituir, ¿no? Un ejemplo, no puedo decir carro, pero puedo decir auto. Y entonces, bueno, con palabras así sencillas es más fácil, pero cuando quieres explicar un diálogo y no puedes estar sustituyendo todo, el cerebro trata de buscar sustituyentes, por eso hay dificultad para encontrar palabras. La comprensión está preservada, ¿no? Es decir, ahí no hay dificultades de ejecución. Si tú mandas a una persona o le das instrucciones, órdenes de ejecución, lo hace. Se presenta, pues sí, de manera, ¿cómo se llama? De manera psicológica, frustración y aislamiento, ¿no? Y obviamente dice ahí posible debilidad del lado derecho del cuerpo, ¿no? ¿Y qué pasa en esta situación siempre? Ahorita que lleguemos al proceso de intervención, siempre les sugiero que trabajemos en equipo multidisciplinario y que sus pacientes acudan a terapia también, ¿cómo se llama? Pues emocional, porque sí es un shock muy grande para las personas, porque se empiezan a dar cuenta, menos esta paciente que yo atendía decía, o sea, lo escribía porque ya ni siquiera era entendible el habla, escribía esa parte, ¿no? De yo tenía una vida normal y en un descuido, o sea, quedé con esta secuela, ¿no? Y entonces se sugiere trabajar también a la par con terapia psicológica o emocional porque suelen tener depresiones fuertes por lo mismo que la comprensión está intacta, ¿no? Otra característica es que el lenguaje expresivo, dice ahí, es no fluido. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llegan a articular ciertas cosas se presenta muy similar a las personas que tienen tartamudez. Existen muchas pausas, las frases son cortas o son entrecortadas. No sé si alguien ha mandado un audio y va caminando y ya cuando lo escuchan dicen, ay, está bien contaminado, o sea, se escuchan mis palabras a la mitad o no entiendo completamente. Así es el habla de una persona con afasia de Broca, ¿no? Hay muchas pausas, no se entiende, las frases son cortitas y obviamente se tiene gramática reducida, es decir, que en la articulación se omiten artículos, preposiciones, por ejemplo, en lugar de decir yo quiero agua, se puede evidenciar nada más quiero agua, ¿no? O en lugar de decir quiero un vaso de agua, vuelven a como era el niño. ¿Se acuerdan que a los 2 años el niño dice frases de 2 elementos? Entonces es lo que le pasa al área de a la fascia, perdón, de Broca. Cuando hay una lesión en la fascia de Broca, digamos que la persona pierde todas esas, la mayoría de las habilidades motoras para articular. Y entonces es como si volvieran a ser niños otra vez, ¿no? A los 2 años emiten oraciones de 2 elementos. Entonces sí es algo, pues obviamente un shock fuerte para la persona que lo padece. ¿Cuál es la causa de la afasia de Broca? Bueno, obviamente se produce por una lesión en la región frontal del hemisferio izquierdo del cerebro. Les decía, las causas más comunes son accidente cerebrovascular, lesiones en la cabeza, tumores o infecciones, ¿no? O sea, si se dan cuenta, casi todo va a ser, este va a ser el origen de todas las afasias, solo que va a cambiar, digamos, la región en la que se dio la lesión dependiendo el impacto, ¿no? O sea, no es lo mismo chocar así que chocar a dar 1000 volteretas y quedar prensado, ¿no? Eso es lo que va a cambiar en la, ¿cómo se llama? En la lesión que se va a tener, ¿no? Y bueno, el origen, el origen más común, casi del 80%, son infartos cerebrovasculares, ¿no? Entonces, por eso les decía la importancia de que todos los que estamos escuchando, pues, estas pláticas, hagamos algo por nuestra salud, ¿no? En el sentido que el ejercicio no solamente es por vanidad, ¿no? Se dan cuenta, cuidamos nuestro cerebro y nuestro lenguaje.
Se produce cuando, por ejemplo, el infarto cerebrovascular se produce cuando una arteria que irriga el cerebro se tapa, que se llama como isquemia, y se rompe, ¿no? Es decir, hay una hemorragia como tal. Encontramos traumatismos craneoencefálicos, golpes fuertes en la cabeza, tumores cerebrales, cuando existen tumores, pues obviamente crece en zonas específicas del lenguaje y por ende presiona el área específica, ¿no? Es decir, que la persona tenga un tumor cerebral y le está presionando el área de Broca, es como puede tener como causa, pues una afasia, ¿no? Infecciones o procesos inflamatorios, enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Si se dan cuenta, casi el origen es el mismo en todas, les digo, solamente cambia el tipo de lesión. Ya que vimos qué es la afasia de Broca, que es una dificultad para organizar y producir la articulación o el habla, que se da por origen en una lesión del área de Broca, ¿quién es el encargado de otorgarnos el diagnóstico, ¿no? de afasia? Porque yo sé que, pues como terapeutas es nuestra primera pregunta, ¿no? Tener claro, ¿quién da ese diagnóstico? ¿Lo doy yo o quién lo da? Bueno, esto es un trabajo multidisciplinario. Sin embargo, dice aquí, el diagnóstico de la afasia de Broca no lo da una sola persona, sino que suele ser un trabajo en equipo multi o interdisciplinario. Y quien da el diagnóstico clínico es el neurólogo, ¿sale? Entonces, el primer, ¿cómo se llama? Ahorita les voy a ir explicando cada uno de nosotros qué pasos tenemos que hacer, pero por lo regular, como se da en un ámbito clínico, es decir, el paciente tuvo un infarto cerebrovascular, no van a ir al terapeuta, ¿verdad? O sea, van a acudir primero de emergencia al hospital. Y ahí en el hospital le van a hacer el monitoreo, lo van a canalizar a neurología, le van a dar su informe y el neurólogo es el encargado de dar el diagnóstico de afasias, ¿no? De hecho, de cualquiera, ¿no? El neurólogo va a canalizar, bueno, ahí dice, el neurólogo es el primero en intervenir, por ejemplo, después, lo que les decía, después de un infarto cerebral, pues obviamente quien tiene que realizar la tomografía axial computacional, el que tiene que mandar todos esos estudios es el neurólogo. Entonces, por ley, el que va a confirmar, el neurólogo es el que nos va a confirmar el daño en el área de Broca, en este caso, y las repercusiones, ¿no? Entonces él nos va a decir, ¿sabes qué? Pues tuviste tu tomografía, nos arrojó una lesión en el área de Broca, como secuela te va a quedar una afasia de Broca y el neurólogo emite el diagnóstico, te tengo que canalizar con el neuropsicólogo, ¿vale? ¿Qué hace el neuropsicólogo? El neuropsicólogo es el segundo especialista que evalúa al paciente y él va a evaluar las funciones cognitivas, que son memoria, atención, funciones ejecutivas como planeación, organización, memoria, y va a determinar hasta qué, es decir, que si la lesión impacta también en estas funciones ejecutivas o si solo quedó una secuela para expresar el lenguaje correctamente, ¿no? Digamos que el neuropsicólogo es el que va a definir, ¿sabes qué? Aparte de tener una lesión en el área cerebral, también tenemos que trabajar funciones ejecutivas, ¿no? Como atención, memoria, percepción y toda esa parte, ¿no? Una vez que el neuropsicólogo hizo la evaluación, el neuropsicólogo nos va a canalizar a nosotros, que somos los terceros en intervenir, los terapeutas del lenguaje, fonoaudiólogos o logopedas, dependiendo nuestro país, ¿no? Acuérdense que ya vimos un poquito de esas, ¿cómo se llama? De esos nombres, que decíamos que en México pues nos conocemos como terapeuta del lenguaje, en Latinoamérica suelen ser fonoaudiólogos y en España logopedas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos toca ahora a nosotros? A nosotros nos toca realizar la evaluación específica del habla, en este caso, ¿no? Del lenguaje y el habla, para ver que solo sea la dificultad a nivel pues de producción. Vamos a evaluar lo que es la comprensión del lenguaje, la repetición, vamos a evaluar la lectura y la escritura y obviamente lo vamos a hacer con baterías estandarizadas, ¿vale? Y entonces a nosotros nos queda evaluar el lenguaje,
e intervenir para darle la mayor calidad de vida al paciente, ¿sale? Vamos a darle calidad para que pueda pronunciar un poquito más fluido, para que, ¿cómo se llama?, pueda pronunciar más de 2 palabras, para ampliarles la oración. Entonces, si se dan cuenta, es como regresar un poquito a atender a un niño, ¿no? Entonces, se le vuelve a dar lo mismo al adulto. Entonces, el trabajo con adultos es bonito, sí, es muy bonito, al menos yo cuando lo hice me gustó porque también te deja las mismas satisfacciones que con los chiquitos, ¿no? Pero sí quería que quedara claro como nuestro papel es, no la diagnosticamos, nuestro papel es evaluar cómo está el lenguaje. Puede ser, se llega a dar el caso, algunos compañeros sí me han dicho, por ejemplo, es que, un ejemplo, tuve un paciente con infarto cerebrovascular, se fue, o sea, en el momento, supuestamente, o vayan a ver las regiones, tal vez no todos pueden tener una atención donde se haga una tomografía, a lo mejor llegaron nada más ahí a un centro de salud, lo valoraron y dijeron, señor, está bien, vámonos, o le mando ¿cómo se llama?, ahí está, su canalización para otra clínica y lo hacen en 1, 2, 3 meses y bueno, se van dando cuenta que el paciente tiene problemas para hablar, ¿no? Sí se puede dar el caso de que lleguen así con nosotros y entonces va pues de la misma, ¿no? O sea, a mí me toca evaluar el lenguaje y ver, ok, evaluar siempre comprensión y expresión y me va a tocar entonces canalizar de ley al neurólogo y al neuropsicólogo, ¿no? O sea, digamos que en esos pasos cambio, yo soy el primero, pero entonces me dedico a canalizar. Y si no hay de otra, más que hacer trabajo interdisciplinario, porque así como tal, pues nosotros no podemos ver la lesión, ¿no? A fuerza necesitamos una tomografía o algún estudio que evidencie la lesión en el área y obviamente que cada uno es experto en su área, ¿sale? Una vez que vimos ¿cómo se llama? ¿Cómo se dan estos pasos? Dice aquí, para entender mejor, el neurólogo da el diagnóstico médico o clínico, ¿vale? Y el terapeuta del lenguaje da el diagnóstico funcional del lenguaje. Somos los que vamos, nosotros sí le vamos a decir a los papás, escúchenme, a los familiares, si hay probabilidad de que vuelva a hablar, si se le va a dar calidad de vida, ese es nuestro trabajo, ¿no? Explicarle tanto al paciente como a sus familiares si va a haber como una oportunidad o, ¿cómo se llama? Pues que nada más nos vamos a enfocar en dar calidad lo más que podamos, ¿vale? Pronósticos, eso es de lo que habla el terapeuta del lenguaje, ¿no? El terapeuta del lenguaje habla del pronóstico. ¿Cuál es el pronóstico en la fascia de Broca? Bueno, les decía, realmente, la verdad, casi en un 70% les puedo decir que no se quita, ¿no? O sea, no se quita porque estamos hablando de una lesión en un área, quiere decir que ya está dañado. Entonces, el pronóstico de la fascia depende del tamaño de la lesión. No es lo mismo un ejemplo que toda el área de Broca, decir, bueno, tiene un tumor cerebral, un ejemplo, y está obstruyendo así una esquinita del área de Broca no es lo mismo, ¿no? Por eso dice, sí importa el tamaño de la lesión. La rapidez del tratamiento, es decir, qué tan pronto fue que atendieron al paciente o que pudieron diagnosticarlo con afasia. Si fue la atención rápida, si lo que les decía de que se da en algunas comunidades de nuestro país, que pues no tenemos como las clínicas equipadas para realizar los estudios que se necesitan y entonces por ende se va alargando el tratamiento, ¿no? Y pues si quieran o no, depende mucho la motivación del paciente, porque les decía, realmente es un diagnóstico difícil emocionalmente, tanto para los pacientes como para los familiares, ¿no? Yo sé que los familiares siempre llegan con nosotros con la idea de que pues ya quiero que hable, ¿no? O sea, he tenido de verdad pacientitos donde pues las hijas por lo regular he atendido mujeres, en ese caso, las hijas, pues es que queremos que, ojalá mi mamá ya para mayo pueda hablar, ¿no? Entonces dices, híjole, es algo fuerte en la situación emocional. Entonces, la fascia de Broca depende
de nosotros, pero también depende de muchas personas la recuperación, ¿no? Para que esta comunicación sea de forma muy funcional y sí tener claro, eso siempre le vamos a decir al paciente y a la familia, no va a volver a hablar como antes, ¿no? O sea, eso es ley, no va a volver a hablar como antes, vamos a darle la mayor calidad de vida posible, lo que más podamos apoyarle en fluidez, en extensión de oración, en producción, pero es muy difícil que tengamos el habla como estaba anteriormente, ¿no? Que es a lo que siempre buscan nuestros pacientitos, desafortunadamente. Entonces, ¿cuál es nuestro papel del terapeuta en la fascia de Broca, vale? Nuestro primer paso es evaluar, es decir, vamos a aplicar una prueba estandarizada para ver o corroborar dónde le tenemos que ayudar al paciente, ¿no? Si en la articulación, en la producción, en la fluidez, en la entonación o en el ritmo, en el área, en el caso del área de Broca, ¿vale? Ahí denme un segundo, por favor. Ay, porque ya no veía. Gracias. Y entonces les decía, nuestro primer paso es aplicar pruebas estandarizadas. Ahorita les voy a platicar qué pruebas podemos aplicar. El paso 2 vamos a identificar el nivel de la afectación, ¿no? Es decir, en esta parte del nivel de afectación vamos a ver cómo es el lenguaje espontáneo, vamos a ver cómo está la repetición, la comprensión, lectura y escritura. Eso es lo que debemos considerar en una evaluación en el área de Broca. Y en el paso 3 vamos a elaborar un perfil lingüístico individualizado, ¿no? Es decir, que a partir de que ya sacamos sabes que el paciente sí tiene lenguaje espontáneo, lo tiene. Lenguaje espontáneo es cuando platicamos con una persona y nos vamos dando cuenta que es muy fluido. Casi nosotros tenemos lenguaje espontáneo al 100%, digámoslo así. Entonces, en su evaluación, digamos que ustedes lo entrevistaron, le preguntaron su nombre, le dijeron, bueno, dime cómo te fue hoy y todo. Se dieron cuenta que el lenguaje espontáneo, bueno, como en un 70%. Bien. O sea, tenemos un área fuerte. Repetición. Cuando yo le dije, mapa, sopa, coche, el paciente lo hizo sin dificultad, ¿no? Por ejemplo, pues viene otro paso. Esa es otra oportunidad que tenemos por ahí. Comprensión, yo le di ejecución y si él comprendió todo, ejecutó, escribió bien. Lectura y escritura, ¿por qué? Les decía yo, como la fascia ya no se quita, sí tenemos que valorar lectura y escritura, porque en algunos casos, si la lesión es muy grave y no tenemos lenguaje espontáneo ni en un 40%, ni tenemos repetición tampoco, y vemos que por más que trabajemos el proceso de intervención no hay avances, vamos a tener que buscar comunicación aumentativa y alternativa, ¿no? También con las personas con afasia. Entonces, los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación no solo son para personas con autismo, ¿no? O sea, está comprobado que sirven para personas con discapacidad auditiva o con alguna lesión como estas. Y en el paso 3, pues ya les decía, elaborar el perfil lingüístico. ¿Cómo vamos a trabajar? Si sí nos va a dar para trabajar la articulación, la producción, el ritmo, o vamos a tener que trabajar a la par con un sistema aumentativo, ¿vale? Bueno, ese es nuestro paso 1. Entonces, en el paso 3, cuando hablemos de la intervención, se sugiere que también trabajemos, obviamente, la terapia de lenguaje y habla, pero también es súper importante que se tenga coordinación interdisciplinaria para trabajar la situación emocional con el paciente y también el trabajo con la familia. Si pueden, canalicen con tanatólogos, porque ellos son los expertos precisamente en trabajar duelos, ¿no? Y la fascia es un diagnóstico donde es un duelo. Desafortunadamente es la pérdida de algo, lo más esencial en tu vida que es el habla, el lenguaje. Entonces, sí les sugiero trabajar con tanatólogos porque los tanatólogos pues van a trabajar con la familia, la aceptación de que el habla no va a volver a ser como antes y también con el paciente, ¿no? Que tenga que colaborar lo más que pueda, lo más emotivo, ¿no? Entonces, son algunas de las situaciones que podemos considerar dentro de nuestro plan de intervención. Y entonces, en resumen, el papel del terapeuta no solo es enseñar a hablar otra vez,
sino que evalúa, estimula el lenguaje, acompaña emocionalmente y entrena a la familia para que también en casa se trabajen estas estrategias de comunicación funcional, ¿no? Entonces les digo, en los pequeñitos hablamos de, se me fue el nombre, de estilos comunicativos lingüísticos en casa, es decir, que no les den todo, que no, ¿cómo se llama? Que no señalen todo y el adulto proporcione todo, ¿no? Sino es generarle la necesidad al niño. Eso se da en los niños. En los adultos también es importante que trabajemos el estilo comunicativo en casa. ¿Por qué? Porque muchas veces como no les entienden o por la situación emocional que la familia también llora y llora por el diagnóstico, evitan hablarles, ¿no? Por eso digo, es súper importante que canalicemos con tanatólogos para trabajar esta situación del duelo y que la intervención no solamente es con el paciente directamente, sino también con su entorno. Y bueno, ¿qué pruebas como terapeuta, qué pruebas estandarizadas puedo utilizar para evaluar el lenguaje en Latinoamérica, ¿no? Obviamente ahorita me centré en Latinoamérica porque es la mayoría de nuestra audiencia. Y entonces para utilizar aquí en Latinoamérica, es decir, España, Perú y todas estas partes, una de las principales evaluaciones que podemos utilizar es la beta, que es batería de evaluación de los trastornos afásicos, Madrid 1986, ¿no? Que precisamente nos evalúa la comprensión del lenguaje, la ejecución, la repetición, el lenguaje espontáneo, ¿vale? También podemos utilizar la de Boston Diagnóstico, que es la BDAE, que es obviamente la versión adaptada al español, porque esta es americana de origen, pero ya se hizo la versión en español, donde precisamente nos evalúa tareas completas en repetición y precisamente tiene una tarea exclusiva para evaluar el área de Broca, donde nos evalúa repetición de palabras, coordinación, fluidez, entonación y ritmo, que es lo que en su mayoría se evalúa en la fascia de Broca. El token test también nos sirve para poder evaluarlo, que es una prueba muy útil para evaluar la comprensión auditiva, donde se usan fichas de colores de diferentes formas, tamaños, y entonces se le van dando instrucciones al paciente y él tiene que ejecutarlos y después se le pide que repita algunas palabras, ¿no? Entonces, son algunas de las pruebas que nos pueden funcionar para. Acuérdense que sacamos el perfil lingüístico, no es tanto para diagnosticar, porque a lo mejor ya sabemos que el paciente ya vino con su diagnóstico de afasia de Broca que le dio el neurólogo. Entonces, estas son para que nosotros valoremos el perfil lingüístico y sepamos a partir de dónde lo vamos a ayudar, ¿no? También nos sirve la batería de Barcelona, que evalúa el lenguaje, las funciones cognitivas y es muy utilizada en neuropsicología, ¿no? Entonces, de repente, si no pueden tener acceso por alguna situación al neuropsicólogo, podemos utilizar esta, ¿no? Para valorar también cómo está memoria, percepción y funciones ejecutivas en general. Podemos utilizar la WAB, que es la batería adaptada ya también al español, que es muy similar a la de Boston, ¿no? Que es una prueba rápida que nos evalúa la fluidez, la comprensión, la repetición y la denominación, ¿vale? ¿Qué es la comprensión? Obviamente que el sujeto comprenda la instrucción de un ejemplo, cierra la puerta, eso es comprensión, ¿no? O pon aquí todos los rojos. Repetición, cuando yo le digo al paciente, sopa, repite lo mismo que yo digo, sopa, copa, mesa, ¿no? Esa es repetición. Y denominaciones, cuando yo le voy mostrando tarjetas y le voy diciendo, ¿qué es esto? Y él me tiene que decir muela, ¿no? Entonces ahí en esa de denominación estoy valorando tanto el lenguaje espontáneo como la articulación, producción y demás, ¿vale? Son algunas de las pruebas que les pueden funcionar para valorar el perfil lingüístico. Y entonces las pruebas, de esta manera tenemos que las pruebas funcionales son rápidas, porque por lo regular son test de denominación, es decir, que vemos imágenes y pedimos denominar, que evalúan lo que es fluidez verbal, la semántica también,
repeticiones de frases cortas y largas o comprensión de órdenes simples y complejas. Esto de las pruebas funcionales y rápidas se las compartí en el caso de que no pudieran adquirir ninguna de las anteriores que son estandarizadas, ¿no? Un ejemplo, pues no lo pude adquirir, no la pude comprar, no la tengo. ¿Qué hago cuando me llega un paciente con afasia? Pues puedo ponerme a investigar cualquier test de denominaciones, más busquen un FLONR, busquen imágenes que les den todos los fonemas. Esas son test de denominación, ¿no? Fluidez verbal, semántica, decir el mayor número de palabras de una categoría en un minuto. Un ejemplo, le pueden decir al paciente, voy a poner aquí el relojito de un minuto y me vas a decir la mayor cantidad de animales que recuerdes, ¿vale? Y entonces anotamos. La siguiente, repetición de frases cortas y largas. Aquí le puse frases cortas y largas, pero se sugiere palabras de 2 sílabas, palabras largas, y luego irnos a frases cortas y luego largas, ¿no? Para que ustedes valoren el perfil lingüístico y obviamente la comprensión de órdenes simples y complejas. Son algunas pruebas funcionales rápidas que les pueden servir en el caso de no tener ninguna estandarizada. Y ¿qué otra cosa debo de monitorear en la evaluación? Bueno, debo de monitorear qué tan fluida es el habla o si es entrecortada, en qué grado. Los agratismos, que se acuerdan que los agratismos es la dificultad para ordenar correctamente una oración. Entonces vamos a ver si en la oración se presenta, le puedo decir al paciente, con esta imagen, ármame una oración, ¿no? La muela tiene caries. Eso es lo que nos haría un paciente sin ninguna dificultad, pero alguna persona con afasia de Broca nos puede decir muela, caries, ¿no? Entonces ahí decimos, híjole, bueno, ¿qué omite? Pues omite artículo, omite conectores, solo hay frases de 2 elementos, ¿no? Entonces eso nos permite a nosotros tener un perfil lingüístico. Un ejemplo, si el paciente solo puede pronunciar palabras, pues nos vamos a ir a la intervención en eso, en ayudarle a pronunciar un poquito más palabras. Después le vamos a ayudar a hacer oraciones de 2 elementos, después de 3, después de 4, ¿no? Vamos a evaluar también o checar constantemente la comprensión, la repetición. Esta por lo regular está afectada sobre todo ¿cómo se llama? En frases largas. Y checar que la escritura no sea igual a como la está hablando, ¿no? Porque si escribe como habla, quiere decir que aparte del área de Broca, la corteza auditiva tuvo un daño, ¿no? Entonces habría que trabajar también con la corteza auditiva, que tiene que ver con detección, discriminación de sonidos, identificación, ¿no? Y bueno, ¿qué estrategias de trabajo puedo utilizar con la afasia de Broca? ¿Vale? Lo que les voy a compartir el día de hoy precisamente es ¿cómo se llama? Pues estrategias que pude implementar con alguna de mis pacientitos hace tiempo. Ya tendrá como 5 años que tuve mi última paciente con afasia. ¿Qué opciones de trabajo tengo? Primero quiero mencionarles qué opciones de trabajo tienen ustedes dentro de la terapia del lenguaje. Tenemos lo que es la terapia melódica, que es decir, mesa, silla, que se da mucho con los niños. La terapia melódica tiene que ver con esta parte de que le damos a la corteza auditiva más tiempo para asimilar, ordenar, estructurar y juntar los sonidos y por ende ejecutarlos, ¿no? Y entonces dentro de esta terapia melódica se sugiere usar el canto para estimular la producción verbal. Un ejemplo, cuando vamos a un karaoke y no nos sabemos la canción, dense cuenta cómo hablamos. O sea, casi ni la vamos a cantar y vamos a ser muy entrecortados. Así es el habla de una persona con afasia de Broca. Pero ¿qué pasa cuando yo me sé la melodía, cuando me sé la canción de principio a fin? Es muy difícil que tengamos un error. Entonces la terapia se sugiere trabajarla con canciones, ¿no? Con canciones que sean significativas, que le gustaban al paciente. De hecho, se les hace hacer su repertorio musical y ponemos karaoke y nos vamos a trabajar con karaoke, karaoke, karaoke para estimular la producción verbal. Entonces, cuando
como el lenguaje ya se había adquirido, ya se tiene como ahí almacenado, cuando yo escucho la canción, no sé si a ustedes les ha pasado, escuchan una canción que les gusta y aunque estén trabajando, están así tarareándola o siguiendo la secuencia, ¿vale? Esa es la terapia melódica. Tenemos otra opción de trabajo en la fascia de Broca, que es la repetición de frases, donde se sugiere trabajar la automatización de frases que utilizamos todos los días a través de días de la semana o números. Ahorita les voy a presentar una propuesta que reúne como todas estas, ¿vale? También se puede trabajar con apoyo con gestos o escritura, es decir, utilizando palabras clave. Y esta es la propuesta que les decía, que reúne estas alternativas que les decía. Este es el manual con el que yo estuve trabajando con mis pacientes con afasia y pues en realidad me dio muy buenos resultados. No lo tengo digital, de verdad lo he estado buscando, ¿cómo se llama? De manera digital, de manera... No lo he podido encontrar, yo lo encontré en la universidad, obviamente cuando nos dieron lo de afasia de Broca, de Wernicke, nos mandaron pues a sacar como estos cuadernillos y yo le pude sacar copia en ese entonces. Y es el manual de medicina bueno, es un manual de medicina de comunicación humana y se llama El paciente con afasia expresiva y es de la Secretaría de Salud, ¿no? O sea, lo maneja o se manejaba, lo tenían en la biblioteca del Instituto Nacional de Comunicación Humana, entonces a lo mejor por ahí alguien lo pueda tener, digo, de verdad se los quisiera pasar, pero no lo tengo digital, ¿no? Y de hecho ahorita van a ver las imágenes, ya es muy viejito, entonces lo que he ido haciendo como en tiempos libres, así que tengo que tratar de digitalizarlo, ¿no? Pero pues no lo tengo todavía completo. Este es así como viene organizado, este es su índice, donde nos sugiere trabajar por organización lingüística automatizada, que es esto de la terapia melódica, de la repetición, y de las, ¿cómo se llama? Claves, ¿no? Nos dice que el lenguaje automatizado es aquel que ya tenemos aquí y que necesitamos solo un motivante para poder explayarnos. Y entonces viene por categorías, por ejemplo, familia, expresiones, numeración, días de la semana, meses del año, plegarias que aquí en México son como los rezos o las oraciones y canciones, ¿no? Entonces ahorita les voy a presentar un ejemplo de cada una de las actividades. Por ejemplo, para la primera que es familia, se sugiere con el paciente hacer un álbum familiar, donde lo primero que trabajemos sean las palabras y entonces se sugiere empezar con la foto del paciente para recordar de nuevo el nombre, la foto del papá, de la mamá, del primo, de toda la familia. Y nuestra primera sesión será trabajar palabras que tengan significado a través del álbum familiar, ¿no? Obviamente con esta situación de melodía y demás. Viene la siguiente parte que es completa las oraciones de acuerdo a tu álbum familiar. Si se dan cuenta, aquí ya va poniendo en jaque la situación espontánea. O eso que aprendió, si ya se aprendió aquí, Juanito, Pedrito, Flor, no sé. Ahora se supone que aquí ya debe de haber mayor fluidez, porque entonces el terapeuta pregunta y el paciente responde. Entonces el terapeuta dice, mi esposo se llama, y ella tiene que decir Juan. Mis hijos se llaman Juan Carlos, Brenda, Tan, ¿no? Esa es la idea, que primero le demos la base y después trabajemos fluidez. Después se complejiza un poquito más. Completa las frases seleccionando la frase correcta. Los que tienen nietos son y se les dan opciones, los abuelos, los tíos o sobrinos, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo vamos trabajando con la fluidez verbal, se va complejizando un poquito más. Expresiones, ¿no? Dice, lea, imite y trate de expresar los siguientes gestos, ¿no? Como chin, porque es algo que suele quedar como muy... la fascia de Broca como daño es que se dañan los nervios faciales y entonces no es que tengan como disartria, pero sí pues queda poca gesticulación, entonces por eso se sugiere trabajar con las expresiones faciales, ¿no? Así como chim, bueno, ¿qué? Y que ellos traten como de trabajar esa situación de expresión facial y que son las claves también cuando nosotros no les podamos entender, puedan recurrir a estas claves, ¿no?
Los números que les decía, las secuenciaciones, este libro trabaja a través de la automatización del lenguaje. Entonces, como el área de Wernicke quedó intacta, todas las fotografías fueron guardadas en la nube. Solo hay que imprimirlas correctamente o tratar de imprimirlas lo más correctamente posible. Entonces se le sugiere al paciente, ¿conoces esto? Y vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así con situación melódica, y después dejamos que el paciente cuente solito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 10, que es lenguaje automatizado, ¿no? Se va complejizando, une cada número con su nombre, ¿no? Y entonces obviamente el 1 y tengo que leer de nuevo la palabra. La siguiente, cuenta en voz alta los círculos, triángulos y cuadrados que aparecen a continuación. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya se quita el referente visual, que son los números, tanto escritos como en grafía, ¿no? Entonces, aquí ya nada más se dejan y se le da la instrucción y entonces tiene que ir contando. 1 cuadrado, 2 cuadrados, 3 cuadrados, ¿sale? Y esta es la situación, ay, bueno, hasta abajo tienen que responder, hay cuántos cuadrados, hay cuántos triángulos, hay cuántos círculos, ¿no? Se dan cuenta cómo vamos complejizando la automatización del lenguaje. Y esta es la situación de las plegarias o las canciones. Se sugiere que, les digo, el manual nos trae al menos las canciones más emblemáticas aquí en México, ¿no? Les digo, esta es una canción ya muy viejita, pero es muy, muy, muy emblemática aquí en México, la de Allá en el Rancho Grande, allá donde vivía. Entonces se sugiere que el terapeuta solo dé como esta primera instrucción, como lo acabo de hacer, que se acompañe con música y demás, y el terapeuta solo dé la primera frase, allá en el Rancho Grande, allá donde, y ya se le ceda toda la canción al paciente para ver qué tan automatizado estaba el lenguaje, ¿no? Les digo, son canciones emblemáticas. Si sus pacientes no lo conozcan, no lo conocen, preguntamos a la familia o le preguntamos a él qué canciones escuchaba, cuál es su favorita. Una ventaja del área de Broca es que la comprensión la tienen intacta. Entonces, si tú preguntas, sí te enseñan los discos, los CDs, los pueden buscar en YouTube, ¿no? Esta es otra que nos sugiere. Y después ya se va, por ejemplo, Cielito Lindo, que les decía, creo que no hay mexicano que no conozca Cielito Lindo. Se canta primero en karaoke, así todo, y después ahora ya se va haciendo las pausas. Voy pausando o el karaoke o le voy poniendo la imagen y vamos cantando. De la sierra, y le doy a él. Tiene que decir de la sierra morena, otra vez, cielito lindo, y así. Donde están las marquitas, el paciente tiene que completarlo. Y bueno, son algunas de las actividades que vienen en el manual de comunicación humana para el paciente con afasia de Broca o afasia expresiva, como ahí dice. Y les digo, ese manual es un compendio como de 100 hojas que prácticamente hay que llevarlo así uno, y a mí me dio muy buenos resultados, fue lo que apliqué en pacientes con afasia de Broca, y pues se tiene un poquito de mayor automatización del lenguaje, se mejora la fluidez y el ritmo. Les digo, no se quita, ¿eh? O sea, de ley no volvemos a hablar como antes, solo que nuestra habla empieza a ser un poquito pues más fluida, se empieza a entender mejor la articulación, ¿no? Ahí también, pues de nada sirven, por ejemplo, las praxias, ¿no? Porque la dificultad está como en coordinar. Aquí es más trabajar la automatización del habla para ir pudiéndola ejecutar, ¿no? La terapia melódica y entonado, que es otra sugerencia dentro de esta intervención, es usar la melodía y el ritmo para estimular la producción verbal. Por ejemplo, podemos cantar frases simples como yo quiero pan. Por eso se sugiere invitar a la familia, porque en lugar de decir yo quiero pan, ahora cuando vamos a comer vamos a tratar todos de estimular esta parte de yo quiero pan, ahora viene tu turno, ¿no? ¿Por qué? Porque la situación melódica permite extender un poquito más la oración, ¿no? O la palabra. Y bueno, este,
La terapia melódica es una terapia que sí ha dado como buenos resultados a nivel neuronal, musical, y les puse aquí como ¿cómo se llama? Esta información y quiero que nos quedemos hoy acá porque el día de mañana la vamos a retomar. Vamos a hablar de terapia melódica y entonada, pero esta es una terapia que se retomó más o menos a finales de los 60 y que se ha ido desarrollando en coordinación con la musicoterapia. Y entonces, de repente, para que no nos cerremos solamente a repetición de frases o demás, sino que si se dan cuenta, el manual de comunicación humana le dio mucho énfasis a las canciones. Entonces, hay una terapia específica donde trabajamos con la fascia de Broca a través de canciones, porque es donde se vuelve a automatizar el lenguaje, ¿no? Y entonces, pues obviamente, después de que se ha aplicado en pacientes con afasia de Broca, terapia melódica y entonada, se les ha vuelto a hacer su resonancia magnética o ¿cómo se llama? Su tomografía y se han visto como, pues, mayores conexiones, ¿no? Para que esta lesión sea un poquito más amigable. Les digo, no se quita, pero sí pueden tener un poquito de mejor calidad de vida, ¿sale? Entonces, el día de hoy nos vamos a quedar aquí en estas estrategias. El día de mañana seguimos retomando qué es la terapia melódica y entonada. Y pues ahora sí se abre el chat, ¿vale? Para que me platiquen qué tal les pareció este tema. La verdad a mí me gustó mucho, ¿eh? Desde que se los estaba diseñando, no sé, me gusta porque, por ejemplo, en afasia de Broca, pues sí tengo experiencia, no la gran experiencia tampoco, porque o sea, han sido poquitos pacientes que yo he visto con afasia de Broca, pero sí he tenido experiencia en trabajar con afasia y fue como volver a recordar, ¿no? Lo que se trabajó con estos pacientitos, que son adultos, sobre todo. Y pues a mí en lo personal me gustó, traté de compartirles como lo más primordial de nuestro papel, de nuestro quehacer, ¿no? Que es el terapeuta dentro de las afasias, ¿qué papel jugamos? Porque muchos dicen, y la diagnosticamos, no la diagnosticamos, ¿qué hacemos? Pues ya vimos, ¿no? O sea, realmente no la diagnosticamos, quien la diagnostica son los neurólogos, pero a nosotros nos toca hacer el perfil lingüístico y dentro de este perfil lingüístico tenemos que tener claro sí o sí los pies sobre la tierra que no se va a recuperar el habla al 100%, ¿no? Pero se le va a dar la mayor calidad de vida al paciente. Y bueno, pues ahora sí aperturamos el chat, no sé si ya esté abierto. Ya lo tengo aquí para que me digan que hay muchas gracias ahí por ¿cómo se llaman? Sus corazones y todas esas. Ojalá les haya gustado. No olviden, no sé si ya se pueda abrir el chat, creo que ya. Creo que sí está abierto por si tienen alguna duda o pregunta referente pues hoy vimos solamente lo que es afasia de Broca, ¿no? Nos falta terminar de ver estrategias, nos falta ver afasia de Wernicke, afasia global, afasia de conducción, ¿no? Entonces realmente vamos a tener, y casi todas vamos a tener esa dinámica, ¿no? De qué puedo utilizar para evaluarlo, cuál es mi papel como terapeuta y estrategias de trabajo, ¿no? Casi todas traté de tener la misma dinámica. Atenas, tiene la manita levantada. Hola, Atenas. No podemos aperturar el micrófono, pero nos puedes escribir aquí en el chat, ¿vale? Cualquier duda o preguntita que tengas, comentario, nos puedes poner aquí en el chat, ¿vale? ¿Qué tal les pareció? La verdad a mí me gustó mucho cómo les fui diseñando el taller, cómo fueron, cómo fue la dinámica. No sé si pueden escribir. Y bueno, en lo que se va aperturando el chat, pues no olviden etiquetarnos si pueden en sus redes sociales con alguna fotito. Y bueno, hacerles la invitación, también estamos organizando ahí un podcast. Gracias, y Cadi ya nos aperturó y Cadi ya nos mandó aquí un puntito donde podemos, dice, hola. Está muy interesante. Sí, de verdad es un tema muy interesante. De repente nos centramos mucho
en terapia educativa, ¿no? Pero también no olvidamos que los adultos son, pues sí, realmente tienen una gran necesidad, ¿no? Entonces, dice, estas pláticas estarán dirigidas solo a adultos, sí. O sea, ahora sí que lo aclaramos, la afasia casi se da en un 95% en adultos, entonces es puro trabajo con adultos, ¿no? Pueden hacer un ejercicio de perfil lingüístico, claro, ya les compartí ahí, ¿no? Que pueden utilizar repetición, que pueden usar lenguaje espontáneo. Muchas gracias, muchas gracias. Me gustaron todas las estrategias. Sí, están bien padres. La verdad, cuando yo encontré el manual, estuvo padrísimo. ¿Cuál sería el papel de USAER comunicación en casos como estos, en casos de tener un niño con ese diagnóstico? Pues el mismo. O sea, tu intervención sería realmente darle calidad de vida al niño y podrías trabajar con estas estrategias, solo que a lo mejor si el niño no conoce cielito lindo, vienen bajando, pues le trabajas canciones de niños, tratas de adaptar todo esto a niños, ¿no? Pero se sugiere también trabajar con ¿cómo se llama? Con el manual de apraxia, del habla, apraxia y también afasia de Broca. Se sugiere trabajar también con los niños adaptados a ellos. ¿Cuál es tu papel como maestro de USAER? Lo mismo, hacer el perfil lingüístico, orientar a la familia, hacer mucho trabajo con psicología en el caso de, pues de nuevo vuelvo a hacer esta parte de hacer entender a la familia que el lenguaje ya no va a ser el mismo de antes, ¿no? Aunque sean niños, pues no se va a dar. Dice, buenas tardes a todos, excelente plática. He tenido pacientes con afasia y es realmente complejo trabajar con ellos, exacto, dependiendo del tipo de afasia. Trabajo en CRI CRI de Campeche. Saludos, maestra, me encantó la plática, refuerza mis conocimientos. Muchas gracias, muchas gracias a ti, que ya eres una expertaza. ¿Qué afasia podría ser cuando hablan como escriben, pero una es que lo leen, lo que pueden decir bien, escribe, sale? Puede ser afasia global, ¿eh? Puede ser una de las. Pero te invito a que nos acompañes la sesión 2 y 3 para que tú puedas ir descubriendo también cuál es el perfil que más se asemeja. Dice, no, a mí en ocasión, bueno, que a esta persona en ocasiones le cuesta nombrar las cosas. Me da miedo tener una afasia. No, bueno, no creo que tengas una afasia porque acuérdate que tendrías que tener una lesión en alguna parte del cerebro, en alguna de las áreas del cerebro, que puede ser afasia de Wernicke, Broca, fascículo arqueado, corteza auditiva o todas estas que mencionamos, ¿no? Entonces, no creo que tengas una afasia porque tendrías que tener una lesión, pero pues a lo mejor sí trabaja o desarrolla más denominación, concentración, memoria, mucho ejercicio. En las causas de afasia viene infección o inflamación. Tratando esta enfermedad es reversible o el daño que causó la infección se queda. Muy bien, muy buena pregunta, Alejandro. En el caso de ser una inflamación, por ejemplo, y que se atienda a tiempo, sí se puede recuperar. Qué bueno que hiciste esa pregunta, fue muy buena. Sí se puede recuperar el habla. En esos casos sí se puede, en el caso de ser una infección o inflamación y que se atienda rápido, que se quite, ahora sí que pase la inflamación y demás, sí se puede recuperar el habla, ¿no? Entonces, por eso decía, no es lo mismo un traumatismo cráneoencefálico que ya dejó una lesión para toda la vida a tener una inflamación o infección, ¿no? Entonces, gracias, Alejandro, por esa pregunta, estuvo muy buenísima. Sí se puede recuperar el habla en esos casos, ¿no? Dice, buenas tardes, me encantó, podré apoyar a mi papá. Mi papá lleva un año en terapia y hemos visto resultados. ¿Hasta qué tiempo es bueno seguir con terapias? Bueno, pues es que ya ahí ya son de por vida casi las terapias.
he tenido experiencia con personas. La otra, dije ahorita de por vida, pero bueno, pues tampoco podemos vivir, es como los chicos con discapacidad, un ejemplo. Los chicos con discapacidad toda su vida van a requerir apoyos o, pues sí, educación especializada en algún punto, pero pues no toda la vida van a poder, o sea, no a los 40, 50 años pueden seguir yendo a terapia. Lo que se sugiere en los chicos con discapacidad es que se les da ahora sí, de 0 años hasta 14 un plan de intervención. El objetivo del plan de intervención es que ellos vayan aprendiendo estrategias para aprender a comer, aprender a vestirse, ¿no? Y que se vayan desarrollando a lo largo de su vida. Y que después de esos 14 años vayamos soltando un poquito para ver qué tan autónomos van adquiriendo esas habilidades. Entonces, por ejemplo, en pacientes con afasia, que ya tienen una lesión y que no se va a quitar esta situación, se sugiere apostarle 1 a 2 años de terapia e ir viendo cómo ellos van adquiriendo estas herramientas para ir teniendo lenguaje espontáneo, ¿no? Puede ser una de las alternativas. Sí, claro, dice, he tenido experiencia con personas de 30 y 32 años con afasia de Broca, sí, porque pues se puede dar, lo decíamos a raíz de, bueno, también los infartos cerebrovasculares no son exclusivos, lo que les decía, no son exclusivos de los adultos mayores, también se puede dar a esta edad por diferentes situaciones o por accidentes, ¿no? Entonces sí, sí podemos, por eso les decía, pues sí podemos tener hasta niños que los casi en un 1%, ¿no? Pero sí se puede. Vicente, excelente, muy interesante. Cuando hay tartamudez y cantamos, no se tartamudean, en efecto. Dice, buenas tardes, los usuarios con problemas de labios separados también se consideran como afasia, ¿no? Acuérdense que solo tiene que haber un daño específico o una lesión en el área de Broca, en el área de Wernicke, en el fascículo arqueado para que hablemos de afasia. Dice, linda tarde, muy interesante el tema. Estoy iniciando en esta área de terapia del lenguaje. Muy bien. Si se aplican estas para niños también, sí, sí, también. Es posible que haya afasia infantil en el caso de que le haya faltado oxígeno al nacer. Ahí ya hablamos de otra cosa. El oxígeno al nacer no te deja como tal una lesión, te deja dificultad para que las funciones ejecutivas trabajen al 100%, ¿no? Entonces, acuérdense, al hablar de afasia tenemos que hablar de una lesión específica en el área de Broca o en el área de Wernicke, ¿no? Sí se puede dar en el desarrollo infantil o en niños, sí, sí se puede dar, o sea, decíamos 1 entre 1000, sí se puede dar. Dice, entonces, además de la estimulación con terapia de lenguaje, el neurólogo manda tratamiento, ¿no? El trabajo del neurólogo es solo diagnosticarlo y canalizar al neuropsicólogo y al terapeuta para que hagamos nuestro trabajo. El neurólogo, pues, bueno, no sé si tenga que a lo mejor más de tratamiento farmacológico, eso, pero así que el neurólogo sea el que intervenga en el habla y el lenguaje, ¿no? O sea, sí te puede dar tratamiento farmacológico, a lo mejor de observación, como decía ahorita su compañero, en el caso de ser una inflamación, pues el neurólogo es el que te va a dar el medicamento, el que te va a decir en 6 meses nos vemos para otra tomografía o para otra resonancia, ¿no? Dependiendo el, ¿cómo se llama? El estudio que él mande. Dice, buenas tardes, trabajo en un CAM y hay muchos niños que presentan problemas de lenguaje. Considero que me ayudará mucho en el trabajo con padres y niños, gracias. Así es. Yo también trabajo en un centro de atención múltiple y créanme que es súper indispensable que hagamos trabajo padres, niños, y yo solo les decía la semana pasada uno de mis alumnitos para ir a la pipí decía cocoro, cocoro, yo lo escuchaba así que le decía a la mamá cocoro, cocoro, y la mamá bien orgullosa, cocoro, cocoro, y corría. Y yo decía, ¿qué es el cocoro? Hasta que escucho y era, no, no es cocoro, es pipí, y aunque tengan discapacidad no viene en esa parte
cómo se llama, de que, ay, porque tenga discapacidad, o sea, no, es enseñarles lenguaje correcto, ¿no? Entonces sí tienes mucha razón. Dice, hola, la hemiplegia es una fascia que parte del cerebro. Se afectó el área de Broca, de Wernicke, fascículo arqueado. Bueno, no. La hemiplegia se afecta una parte del cerebro, ya sea cerebro derecho o cerebro izquierdo. No tiene nada que ver con, ahora sí, bueno, muy probablemente sí se llevó un parte del área de Wernicke, de Broca, ¿no? Pero la hemiplegia es ocasionada por un daño. El cerebro está así completito, entonces es hemiplegia porque o se dañó todo el lado izquierdo y por ende no se mueve la parte derecha o viceversa, ¿vale? Y bueno, pues vámonos con... Están bien buenas sus preguntas, realmente relacionadas con el tema. Dice, el pronóstico también depende de la edad del paciente. Tengo una adulta mayor que ya hemos trabajado un buen tiempo, pero solo llegó a decir hola, sí, con mucha dificultad, claro. Depende de la edad del paciente, depende del... Acuérdense que ahorita les dije, depende de la edad del paciente, depende de la motivación y depende del daño que tengamos. No es lo mismo una inflamación que puedo tener la esperanza de que se recupere el habla al 100% a tener lesionada totalmente el área de Broca y pues ya no va a haber vuelta atrás, ¿no? Entonces, ¿qué te sugiero a ese pacientito? Le implementes un sistema aumentativo y alternativo de comunicación y va a tener muy buen desempeño en su vida. La tartamudez es algún tipo de afasia, no es un tipo de afasia. La tartamudez es tartamudez. Acuérdense, para que exista afasia tiene que haber lesión en el área de Broca o en el área de Wernicke. Lo que pasa con la tartamudez es que hay una incoordinación. El área de Broca funciona correctamente, organiza, ordena y planea correctamente, pero a la hora de distribuirla a través de los nervios periféricos hay ahí una desorganización o una incoordinación. Por eso se presentan todas las características de la tartamudez, ¿no? Y que igualmente pues no se quita. Y es orgánica, claro. Dice, tengo una alumna de 5 años, mi mamá me comenta que el neurólogo le dijo que presenta una afasia, no me dio ningún diagnóstico como tal. Tiene un antecedente de papá con convulsiones y una hermana con una discapacidad. Mi alumna está medicada para evitar convulsiones. No es complicado comprender este caso. Puede tener algo que ver con antecedentes hereditarios. Bueno, volvemos al punto. Para que tenga afasia, la niña tiene que tener una lesión en un área específica y si te tuvieron que dar su historial clínico. En su historial clínico tiene que venir señalado la parte del cerebro que está lesionada, ¿no? Porque con esos antecedentes puede que tenga, la niña si tiene una gran, ¿cómo se llama? Un gran porcentaje de tener una discapacidad, ya sea intelectual o de presentar esto mismo, se me fue ahorita la epilepsia, ¿no? Por eso se dan las convulsiones. Entonces, la epilepsia en cada convulsión te deja sin oxigenación y por ende se van dañando ciertas áreas del cerebro, ¿no? Entonces, pues habría que investigar. Yo me iría más, siendo que tiene más una discapacidad o una epilepsia, que por, ¿cómo se llama? Que por la afasia, ¿no? Pero bueno, pide el historial clínico. Ahí en el historial clínico si es afasia, te tienen que seleccionar te tienen que decir dónde está el daño, ¿vale? Y bueno, mi suegra tuvo un accidente cerebrovascular por un aneurisma, que es como un coágulo en una vena. Pero no habla bien, solo sí entiende todo, pero no sabe escribir o decir las cosas. Sí, puede que tenga una afasia de Broca. Bueno, porque ese sí es un origen, ¿no? Los accidentes cerebrovasculares y precisamente los aneurismas es casi un 80% de los orígenes, ¿vale? Y bueno, la afasia se puede deber a que un niño tuvo muerte momentánea debido a una alergia por un medicamento y de ahí perdió el lenguaje, pues si esta muerte momentánea dejó lesionada el área de Broca o de Wernicke, pues sí se puede dar, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tipo de terapia? Bueno, ya les platiqué hoy, ¿no? Ya les platiqué hoy de la terapia melódica, les platiqué de
la terapia de repetición de frases, les platiqué de la terapia del lenguaje automatizado, ¿vale? Bueno, pues para mí fue un placer estar con ustedes esta primera sesión. Nos vemos el día de mañana para continuar hablando de afasias. Me gustó mucho, estuvieron súper interesantes sus preguntas en el chat. Ojalá nos puedan etiquetar. Les decía, les estaba haciendo la invitación. Este 16 de octubre estaré como eh, empezando un podcast con un amigo, entonces ojalá puedan ir a la página y también seguir ahí como nuestra transmisión que se va a dar el día jueves, y agradecerle enormemente a ICADI por esta oportunidad. Etiqueten ahí en sus redes sociales a ICADI, platíquenos en las redes qué tal les pareció, cómo les gustó, y pues muchas gracias. Nos vemos el día de mañana en nuestra segunda sesión, ¿vale? Descansen.